pino por el árbol y cambú es leche, o sea, trabajando con la leche del pino, la resina, porque en el idioma guaraní, en sus 5 formas, no tiene traducción la palabra resina, entonces es cambú. Ajá. Entonces le dice pino es cambú, la leche del pino que se usa para la resina, en este caso producido en una de las plantas que era Candelaria, porque buscando, también estuvo en Entre Ríos, en Buenos Aires, en San Martín, por la calle Constituyente, que justamente fue la oficina central de una empresa holandesa que se hizo cargo y que fue desgraciadamente allá por el 2000 a despedir a todos. En Córdoba, en Calamuchita, Córdoba capital. Así que fue en una empresa grande. Fue una empresa grande de alcance nacional. De alcance nacional. Que tenía acá una de sus bases. Una de las resinas se producía aquí, porque la de Entre Ríos, la planta sinceramente nace en Córdoba y en Entre Ríos simultáneamente. Pinos Cambú. Candelaria tenía la mejores calidad de material. Lo mejor en material era en Pinos Cambú, por los árboles de Candelaria que le daban X cantidad en la producción, superaba a los pinos de Corrientes y sur de Corrientes y Entre Ríos. Ajá. Por eso los árboles de nuestro eran de mejor calidad, más tamaño, y el sacarlo la resina al pino no resiente la calidad de la madera regional, porque acá teníamos 3 pinos, 3 clases de pino que se usaba, el Elioti y el Taeda. Después está el Alerce, que es más de la zona cordillerana, que acá que no dio mucho resultado, que es la madera durísima del pino, la madera más dura del pino es la de la zona de la cordillera. Bueno, yendo al principio, ¿no? ¿En qué año se edificó toda la sucursal aquí en Candelaria? Bueno, Candelaria comenzó, ¿en qué año empezó a funcionar? A funcionar. Fue la inauguración oficial un 4 de diciembre, ya estaban trabajando, oficializaron 4 de diciembre de 1976, bautizado como Pino Cambú. Se encontraba aquí a la altura de la Ruta 12, como quien, digamos, a la altura del cementerio, esa calle que baja a la par del cementerio hacia la ruta actual, Ruta 12. Allí está ahora vestigios de la planta de Pino Cambú. Y según los datos que tengo, dice se encontraba sobre la ruta, etcétera, aún no. Y motivó el principal motivo que decidió la instalación de la planta fue el apoyo a las autoridades del pueblo, por supuesto, la cantidad de materia prima excelente en la provincia, el fácil acceso y los medios de transporte. La resina, que es el nombre genérico que se le da a varias sustancias, dice sólida e incristalizable, traslúcida e insoluble al agua. Por frotamiento produce electricidad. La resina. La resina. Ajá. Produce una carga negativa, que por eso va, también no sé si todavía se utiliza, porque la tecnología avanzó mucho, en transistores. En esa época. En esa época. Repasamos la fecha que empezó a funcionar. 76. 76 empezó a funcionar. Y al calor se ablandan. Eso, según los datos, se obtiene del pino, principalmente el Heliotis, después el Taeda, y cada árbol podía dar 8 años de utilidad. O sea, durante 8 años ese árbol daba la resina y, como dije, no resiente la calidad de la madera. La empresa se llamó Ascona, la empresa Ascona es la que producía Pino Cambú, Corrientes, Entre Ríos, Pino Cambú Candelaria, Pino Cambú al 4700 de Constituyente, aquel que conoce la zona de Constituyente y General Paz en Buenos Aires, está a la altura del círculo de suboficiales de ejército, hay un tanque y el barrio militar. Bueno, en el frente una planta grandísima que ahora hay una empresa de correo privado. Bueno, en ese lugar funcionaba, también era el lugar de acopio de todo lo que producía Entre Ríos, Calamuchita, Córdoba y Candelaria. Uh-huh. Bueno, antes de seguir, acá hay un saludo para don Miranda de parte de Nené Silvero. Bueno, saludo para agradece, vos, don Silvero.
Nos está escuchando ahora, así que va el abrazo para Nene Silvero. Compañerito de asiento de la escuela. ¿Ah, sí? ¿Escuela? Éramos los mejores alumnos de la escuela 8. Escuela 8. Siempre abanderado. Muy bien. De castigo en la bandera, al lado del... Al lado de la bandera. Un saludo. Bueno, don Miranda, año 76 comenzó todo, ¿eh? Así que principalmente ellos se dedicaban a eso, a la elaboración. Entre otras cosas, a la elaboración, eso de para llevar a la RCA Víctor, que era la principal compradora. También se utilizó en la pasta pesada, cuando hablamos de discos de pasta, la época de Gardel, la de los discos de 78 RPM, que era lo más rápido que andaba y lo más pesado, estaban hechos con resinas de pino. En aquel entonces eran otra calidad y por supuesto no se hacía acá, se hacía en la zona cordillerana, y la fábrica principal estaba en Paso de la Arena, Uruguay, que ahora es un municipio independiente, es un nuevo municipio, así como nosotros acá tenemos Pozo Azul, que es el último de los municipios. Bueno, eso también es un barrio grandísimo de Ciudad Vieja, Uruguay. Ajá. Bueno, año 76 comenzó a trabajar Pino Cambé aquí en Candelaria. ¿Con qué personal comenzó a trabajar en ese momento? Época... ¿Recordás, Alberto, algunas de las familias o de personas que trabajaban ahí? Sinceramente no, pero hace poco tuvo un señor que tiene venta ambulante aquí. El hijo me había dicho que el padre había trabajado en Pinos Cambé, uno de los últimos, que de chico estuvo trabajando allí, y cuando en el año 2000 quedaron sin trabajo, ellos volvieron a Jardín América. Este señor es veterano de guerra, vive aquí de hace muy poco tiempo, no lo conocíamos aquí, y también tiene fotos de época, que voy a ir a verlo, a ver si podemos rescatar alguna foto de él, pero él tiene su última ocupación fue el de cuidar la parte de bombeo del agua a los tanques, y bueno, me ayudó mucho. Recordad que nosotros como chicos antes mascábamos el asfalto. Bueno, ¿Cómo? El chiquito, el asfalto derretido, siempre los chiquitos mascamos, pues te mantenía limpio los dientes, ¿eh? Bueno, ellos mascaban el asfalto. Ellos mascaban la resina. Ajá. ¿Para qué? Y bueno, a modo de chicle. Y ahora dice, después de grande me entero, dice que la fábrica de chicle, no vamos a decir la fábrica, el nombre que todavía existe, todavía usa, aparte de resina de cuero vacuno, también usaba el resina de pino para producir junto con la menta el chicle de menta. O sea que es una de las materias primas para la fabricación de chicle. O sea, lo que hoy comen chicle. Si vemos cuando se seca la pintura, que también para las pinturas se utiliza, pinturas que tienen nombre de mujer, que fue también la que en Candelaria tenía una oficina allí adentro donde compraba X cantidad y de acuerdo a la calidad para fabricaciones de pintura, para los adhesivos. Cuando se rompía un neumático había que recauchutarlo. Bueno, eso iba con la resina de pino para remendar, digamos, que se utilizaba mucho, y hasta ahora, cuando se le pone a la goma gastada una banda, que ya no está prohibido usarlo en transporte pesado, bueno, se usó con eso. Sí, recauchutaje o una especie de vulcanizado. Exactamente. Vulcanización y recauchutaje. Había una casa importante que trabajaba en Alén, al 850 de Belgrano. Este señor era el que llevaba el cargamento hasta allá y había que llevarlo volando en caliente antes que se seque, si no había que calentarlo de vuelta al tanque para que vuelva a bajarlo. Hace poco partió uno de los hombres que trabajaba en Nobleza Picardo y terminó también trabajando una época como llevando camiones, documentaciones también, el señor Lucio Viñas, querido y recordado ciclista de Candelaria, que también supo trabajar en la parte de transporte, era como un correo de Picardo y de Pinos Cambé. Ajá. Bueno, así que en su momento, si sabés, Alberto, ¿cuántas personas trabajaron en Pinos Cambé?
El segundo dato que yo tengo aquí, bueno, también eran pocos, que con 9 personas comenzaron a trabajar, en época en que entre otras plantas estaba Candelaria, la empresa Ascona había comprado en Entre Ríos, porque había comprobado que podía trabajar con los pinos. Ya dijeron que no, que en Candelaria. Entonces trabajaron en total 9 personas con el capataz y producía 8.000 toneladas en las 4 plantas de pino cambio de resina para el país. Y gran parte iba la mejor calidad de Candelaria con esa cantidad de gente. Y se trabajaba mucho, mucho más de 100 personas. Llegó a tener 900 personas trabajando en forma directa e indirecta hasta el año 2000, que entran en un juicio, bueno, y se llegaron incluso a correr hasta disparos. Había gente que, algunos recordarán, que en una protesta, porque los trataba de que lo estaban explotando, no sé cuál es el quid de la cuestión, y acá en Candelaria el capataz dispara con arma de fuego porque le exigían firmar una documentación en blanco y que pasara mañana a cobrar. Era como que te firmo el recibo hoy y después ya cobraste. Entonces ahí vino la agresión. No me acuerdo el nombre porque me llamaba por teléfono, me decía, acordate, señor Franco, el nombre no me acuerdo, de apellido Franco, tenía un apodo medio un broma que no se le puede decir al aire. Fue el que no recibió el balazo, pero fue tirado él, por juntar a sus compañeros y no se firma esto. Mañana cuando esté el dinero firmamos los recibos y los supuestos contratos. Eso fue lo que disparó hasta que vino una empresa holandesa, compra todo, se expulsó gente de Entre Ríos y gente de Candelaria. Esa parte no tengo datos sí de los números de expediente, del expediente 82.136, que fue llevado a Buenos Aires, a última instancia del Ministerio de Trabajo, y algunos cobraron en la calle al 4.631 de Constituyente, casi General Paz, Capital Federal. Allí terminaron muchos de las carpetas, gente que tuvieron que viajar a Buenos Aires para poder cobrar. Para poder cobrar. Alberto, quiero ir haciendo reconstruir el entramado. 1976 arrancó acá Pino Cambón. Exacto. En total, entonces, en su mejor momento, ¿cuántas personas trabajaron acá? 9 personas. En su momento, 9 personas, de arranque hasta 900 personas. Pero, digamos, de manera indirecta. Todo en forma directa e indirecta, o sea, el transportista, que era, bueno, vos tenés un camión, te contrataban, el sereno, la gente que tenía que cargar, porque se cargaba en caliente y manual. Según no lo vi, por supuesto, dice que se cargaba en bolsas de papel. Y claro, no había maquinarias para que haga el trabajo. Entonces, al haber poca máquina, poca tecnología, era más la mano de obra que se utilizaba. Alberto, sí. ¿Cómo de qué manera se extraía la resina de los árboles de pino? O sea, ¿de dónde se proveían de la extracción de esa resina? O sea, ¿de acá o de otro lugar? La trementina, como le llamaban ellos, la trementina, era extraída con una máquina especial fabricada en Argentina, que lo ponían a la planta, la que succionaba al árbol, succionaba, y eso era retirado, y había en total, la parte más fuerte, Candelaria trabajó con 4 galpones, tanque de 100.000 litros. O sea que tenía que haber varias personas, árbol, cada persona tenía X cantidad de árbol para ir atendiendo la bomba succionadora, transportar, era todo trabajo manual. Se embolsaba en bolsa de plásticos o en bolsa de papel a temperatura elevada y tardaba 24 horas eso en enfriarse. Una vez llevado el cambú, o sea, la resina, la trementina, al tanque, se mezclaría con otros productos químicos, y era tal la temperatura que tardaba 24 horas aproximadamente en tanques australianos en enfriarse. Entonces, al envasar en bolsa de papel quedaban después duros. Esa barra
tenía que tener un aislante para transportar, porque al rozar una con otro producía electricidad. Para volver a usar tenía que volver a calentarse. Bueno, ese resino de esa resina se mascaban habitualmente, como si fueran chicle. Como cuando nosotros éramos chicos, bueno, el chicle, nos daban moneditas y teníamos que pedazos del chicle. Ya Alberto, los árboles de pino, yo estoy tratando de imaginarme cómo fue esa época, ¿no? Los árboles de pino, ¿dónde estaban? ¿Estaban acá en Candelaria o en otro lugar? Una de las grandes plantaciones, Candelaria, toda la localidad del interior, acá donde está el Puma, en esa zona, había una cierta cantidad que producían el pino pequeño, que había que hacer la maceta, la plantina y tal. Todos los plantines eran llevados a Colonia Yabebirí. Llegando por Ruta 12, llega el Yabebirí a la derecha, donde está el peñón del Yabebirí. Bueno, esa zona, cruzando a la derecha, todavía se ve de lejos un galpón, una casa hermosa, un chalet que fue en su época, que fuera en la oficina, del ingeniero que era el propietario de todo eso, Alén, Santo Bonito, o sea, la zona del Bonito, donde estaba Martín y compañía, para el fondo, y la localidad de Santo Domingo Sabio, que eran las más grandes plantaciones que proveía a Candelaria, toda la provincia. O sea, Candelaria compraba toda la resina, o sea que había gente que sí que trabajaron, por ejemplo, para el doctor Campos Ayala, ahora me acuerdo el nombre, que era el principal proveedor, que trabajaban aquí en Candelaria, en Garupá, en Bonito, Domingo Sabio, otras localidades acá, Taranco, Ortiz de Taranco, el nombre de la localidad, que estamos llegando seguramente en forma directa, porque está sobre la 14. ¿Sabe quién trabajaba en esa parte de la producción? No en Pinos Camboy, sino mucho, mucho más antes, doña Ketty Solís y su esposo. Trabajaban con esta familia del ingeniero que tenía sus grandes plantaciones al nivel provincial. Y bueno, ellos ahora que trasladaban los plantines al interior y a su vez traían lo que era la resina hacia Candelaria. Bueno, Alberto, o sea que plantaciones de pino había por diversos lugares, por todos lados. Bueno, de ahí se extraía la resina y se traía en caliente, ¿hasta dónde? ¿A Candelaria? Se extraía, el cambú, la leche del pino, se traía en tolvas, en camiones, en cisterna, en tanques, a Candelaria. Lo caliente era el momento de trabajarlo, de producir la resina con los demás componentes, hacerlo eso, que le llamaban la trementina del pino, que era la materia prima que se usaba para las pinturas, para los chicles, para adhesivos. En ese entonces había no existía la plasticola común de ahora, estaba la goma arábiga, que era un tanquecito que lo comprábamos, y la tapa mismo era como la que usan las mujeres para pintarse las uñas, había un cepillito, bueno, para pasarlo al papel o al cartón que había que pegarlo. Eso era de resina de pino. Bueno, cuando venían, dice, de Industrias El Globo, que ya no existe más, que estaba en Liniers, que era parte de Industrias de Pino Cambú, o de aquí, o de Entre Ríos, o las dos plantas que había en Calamuchita. También en La Carlota había depósitos en una época, y la oficina central estaba el 4700 de Constituyente General Paz. Bueno, toda esa resina que se traía de diferentes lugares venían en primera instancia aquí a Candelaria. Luego ¿cómo seguía el trámite, digamos? Se producía en Candelaria con el pino, traído, por eso te decía la leche del pino. En Candelaria producían la pasta base, de que se llamó en ese entonces la trementina de pino, que era la que era llevada en paquetes ya duros a las grandes fábricas, se vendían a las fábricas de pintura, etcétera. Bueno, toda esa pasta se hacía acá, se producía acá.
En su totalidad, dentro de los 3 galpones grandes que trabajaban en Candelaria, había unas 250 personas que trabajaban manualmente con todo, o con la producción, con la atención del tanque, con la cocina, con el embarque. Eran unas 250 personas. Más de la mitad vivían en la planta. Había como un pequeño barrio, que todavía se puede ver, que ellos vivían allí. Digo, grandes establecimientos a nivel país, brotaron pueblos de un establecimiento donde sus peones vivían en ese lugar. Bueno, así también pasó en Candelaria, la gran mayoría vivían allí, y otros que eran del pueblo acá. A eso hay que sumarle los transportistas, que algunos eran de Candelaria, viajando hacia otros puntos, llevando el producto. Cuando en el 2000 la firma ArcelorNobel de Holanda compra todo lo que es Pino Cambuy, pone la central en Córdoba, en Villa Alpina, y ahí se pierde los rastros de lo que fue Pinos Cambuy. Y en ¿Eso sigue funcionando? Sigue funcionando. En Córdoba sigue funcionando, pero ya como planta ArcelorNobel. Ya no es Pino Cambuy. Pino Cambuy se llamó aquí, en Entre Ríos, y en Córdoba, que era la empresa Ascona. Y producido el levantamiento, digamos, la protesta por los malos pagos, los malos tratos, etcétera, que hasta que llegó la agresión del arma de fuego de este capataz, que no tengo el nombre, algunos se acordarán, empezó a caer el trabajo, algo que fue el pulmón económico también en la zona acá, que en forma indirecta en el 2000 tenía prácticamente 900 personas que vivían de eso, en Candelaria alrededores, y aquel que tenía un pequeño terreno que plantaban sus pinos también los vendía. Había gente que tenía una manzana entera que han plantado, como otrora fueron también un apogeo ya por los años 60, todo el mundo plantaban soja o plantaban eucaliptus, pero eran productos, bueno, sobre todo el eucalipto había que esperar un montón de tiempo para tener ganancia, para producir madera. El pino, a los 4 años ya empezaban a producir durante 8 o 10 años de vida de árbol útil, que era que daba, y después había que transformarlo en madera. Así que, Alberto, años 76 al 2000 son 24 años. 24 años. 24 años de existencia. De trabajo a full, digamos, en pleno. No estuve gran tiempo aquí, venía de vacaciones de vez en cuando, pero tenía conocidos que trabajaban en Pinos Cambuy. Tenía un muchacho que estuvo conmigo en Buenos Aires en una época, vino Flores a fallecer acá, ya trabajando en Santa Ana con los sueros. Ellos tenían 2 camiones que llevaban a Buenos Aires, y después quedó a trabajar en un tiempo, se accidentó allí. Él sí cobró un buen dinero, y creo que falleció allá por el año 80 y pico. Bueno, acá tenemos un mensaje, dice: hola Marcelo, mi papá trabajó en Pino Cambuy. La resina sirve para muchas cosas, hasta para comestibles, dice. Las cubiertas de los vehículos, por ejemplo. Exacto. Los chicles también. Nosotros vivíamos en la planta, nos dice este mensaje. No sé quién es la persona. Me gustaría ver si antes de finalizar la charla nos puede mandar el nombre de la persona, cómo se llamaba tu papá o se llama, no sé. Y habrá sido técnico, porque ahí está los 6 primeros que tuvieron vivienda en Pinos Cambuy fueron 6 de ellos técnicos. Los serenos que eran poquitos de entrada. Después vinieron los técnicos instaladores, que hasta hace poco se encontraba caños, varillas de hidrobronce. Yo ya por el 2006, 2005, 2006, tuve una ocasión de vivir un día en la bajada de lo que es el Pino Cambuy hacia el Garupá, que todavía existe una hermosa aguada, a pescar. Uh-huh. A pescar en ese lugar, y ahí he visto parte de lo que fue otrora la gran planta de Pino Cambuy. Sí, hubieron muchas personas viviendo, pero inicialmente fueron 6 los técnicos más los administrativos. Me han dicho que han llegado hasta 30 viviendas, hasta 30 familias viviendo allí. Bueno, acá nos dice Oscar Andrés Gutiérrez, más conocido como Ñato.
se llama mi papá. Bueno, él trabajó ahí, en ese lugar. Así que le mandamos un abrazo grande para Ñato y para toda Ñato. su familia, su señora. Bueno, gracias por este dato realmente interesante. Bueno, para ir redondeando, Alberto, agradeciendo tu visita. Así que realmente fue uno de los motores en cuanto a lo laboral de Candelaria en ese momento, ¿no? De ese momento, así como lo fue también las dos grandes estancias que tuvimos aquí ahí trabajando, porque estaba la parte de Santa Cecilia, Santa Catalina. En su momento hubo grandes comercios que aquí nacieron Leo Masal, que eran grandes firmas que nacen en Candelaria, terminaron en Posada. Otras firmas que, bueno, 43 mundial, la Brits nacional, internacional, tuvo su planta en Candelaria. Y esperemos que en un futuro no muy lejano venga una planta de algún producto, para que muchos de ustedes son dormitorio de Posada, desgraciadamente hoy sí, pero antes venía Posada acá. Antes venía de Posada a Garupá, había un lugar donde iba a ser, Tierra Roja, otro que en época mía, que mi hermano trabajaba en los despojes de mandarina, naranja del interior, acá había un gran depósito que después no se quedó en la nada y pasó a la estación de trenes de Garupá, que iba a ser la planta reproductora de la primer gaseosa que vino a la zona, que era la Viducola, porque antes teníamos la bolita. Uh-huh. Y no, por aquella desinteligencia de algunos mandatarios, dice, bueno, viene un buen trabajo, una buena fábrica, vamos a arrancarle la cabeza con los impuestos, y se fueron. Esa es la historia. Bueno, esa planta se fue de aquí a El Hortondo Santa Fe, que todavía está allá, y es una de las plantas Coca-Cola.